Vicky, muchísimas gracias a ustedes y también al Festival de Épico por acompañarnos y estar este año también con ustedes. Y pues no, qué gusto. También estoy muy contenta. Muchas gracias por leer me salió la Sofía, ¿eh? Bueno, por leer a Sofía y acompañarla en sus aventuras aquí en Las Sirenas Sueñan con Trilobites. Y pues sí, en efecto, yo planeé hacer una presentación breve, como contarles un poquito de dónde viene la historia de las sirenas y de todo lo que sucede, para ya luego pasar a la parte más rica, que es el poder platicar, ¿no? Porque así como a veces como lectora es difícil tener este espacio para platicar con autoras o autores, pues también a veces como autora uno no tiene este momento de este diálogo a gusto, que pueden salir muchas cosas, ¿no? Y es curioso porque sí, como autora siempre hay puntos ciegos, ¿no? Estos momentos en que cuando estás creando no te estás dando cuenta muchas veces de muchas cosas que estás poniendo ahí, ¿no? Y ya hasta una relectura o que alguien más te junta, ¿no? Une los puntos y dice, oye, yo estoy viendo que A, B y C y ya, y sirve como para seguir en el proceso y de la escritura y muchas cosas, ¿no? Y de autoconocimiento también, ¿no? No con este libro, pero por ejemplo en Orfeo una vez me dijeron, ¿sabes qué, Marta? Yo puedo rastrear un poco como qué libros has leído a través de Orfeo, ¿no? Y sí, sí revelaba ahí una que otra cosa. Pero bueno, voy a empezar entonces ya con la presentación, ¿verdad? Las sirenas sueñan con trilobites. Es curioso porque siempre me dicen, oye Marta, ¿por qué siempre escribes de la muerte, no? Y yo sé, ¿no? De que ha sido como volver una y otra vez a este tema desde diferentes ángulos. Ya en Buenas noches, Laika hablaba de una compañera que se suicidó estando yo en la prepa y toda la cultura de silencio, todo lo que sucedió ahí en torno, ¿no? Pero Las sirenas sueñan con trilobites viene de otra experiencia distinta. Es una compañera en la universidad, que éramos muy buenas amigas, y se fue de vacaciones a Acapulco y se ahogó, ¿no? Entonces, además fue muy curioso porque fue ya en mis últimos semestres de universidad, yo estudié psicología, ¿no? Entonces, fue en el verano y yo ya había planeado, estaba en esa etapa de la universidad en la que uno está empezando como con el autodescubrimiento y estaba con esta cuestión de reafirmar y el atreverme a salir y viajar sola. Y había organizado de irme yo sola a la playa una semana, ¿no? Era así como pues sí, como un viaje para mí, era como un viaje de un rito de paso que era muy personal. Pero justo antes de que yo me fuera, como una semana, no fue como 2 semanas, 2 semanas antes de irme yo de viaje, sucedió lo de mi amiga, ¿no? Entonces, pues sí, me sucedió algo similar a Sofía de decir, híjole, pasó esto en el mar y yo me voy a ir a otro mar distinto, pero al fin de cuentas es ir al mar y muchas cosas, ¿no? Hubo un momento en el cual dudé si cancelar el viaje o no y al final fue decir, bueno, pues vamos. Y estando, fue justo en Tulum, que andaba en esa parte del sureste, eh, sucedió algo muy curioso de que estaba, no sé si fue como fue como en una semana pasar por diferentes etapas similares a las que pasa Sofía en el libro. No, no alcanzar a hacer todo el duelo, pero sí hubo momentos en que era así como muchas cosas. Y hubo un momento, ya casi al final del viaje, que una noche se me vino la imagen del último capítulo, ¿no? De este momento en el que Sofía se encuentra, ¿no? Con esta Luisa Sirena, que es como en un espacio entre onírico, entre, ¿no? Espectral y los peces de las profundidades. Y fue decir, ah, caray, ¿qué es esto? ¿No? ¿De dónde me está saliendo esta imagen? ¿Por qué está saliendo? Y fue hacer una labor de detective en ese sentido, ¿no? Que yo creo que siempre pasa cuando uno está escribiendo, que te haces muchas preguntas. Y aquí la primera fue de, bueno, ¿por qué se me vino esta imagen? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Cómo quiero decir? Pasó mucho tiempo, casi 10 años, de estar procesando el duelo, muchas cosas, ¿no? Y de repente, ya después de seguir preguntando y de seguirle el rastro a todo lo que me evocaba esa imagen, llegué ya justo a las sirenas.
ya ahí se juntó también un poco con otras experiencias que tuve en las prácticas de psicología y muchas situaciones que me daba cuenta de todo de todos estos tabús, de toda esta confusión, de todo esto, todas estas, yo digo que es como interferencia que hay en torno al tema de la muerte y cómo se aborda el tema de la muerte cuando estamos hablándolo hacia los, vaya, pues no creo que solo hacia el público infantil, sino hasta con otros adultos, ¿no? De que hay muchos mitos que tenemos todavía de cómo debemos reaccionar cuando muere un ser querido, ¿no? Y que a veces nos da esta culpa tremenda porque hay veces que es el impacto tan grande que no te cae el 20 y no puedes llorar, ¿no? Y hay veces como esta presión de, ay, está en el funeral de su papá o de su mamá y no llora, ¿no? Hay como muchas cosas ahí a nivel cultural y social que lo único que hacen a veces es como obstaculizar más este duelo y el poder narrar desde una perspectiva personal lo que ha sido nuestras pérdidas, ¿no? Más allá de que seamos autoras o lo que hagamos, ¿no? Entonces ese es como el origen de Las Sirenas. Luego ya leí un libro que para mí fue muy importante, de la autora se llama Elizabeth Kubler-Ross, que ella es como, es de las primeras autoras, de hecho ella fue la que empezó a hablar de las etapas del duelo. Es decir, el duelo es un proceso de adaptación física y emocional y pasas por diferentes etapas. Ella tiene un libro que, si no mal recuerdo, en español tiene un título como De la muerte y los moribundos. Creo que es algo así. Elizabeth Kubler-Ross era doctora y trabajó mucho, ¿no? Con pacientes terminales y a partir de ahí es donde sacó, ¿no? Tiene otro libro que es como más, muy interesante, sí es un libro duro porque habla de, creo que se llama en español La muerte y los niños, ¿no? Que fue otro de los libros que yo estuve revisando ahí con Sofía, ¿no? Pero bueno, ese es como el antes del proceso, ¿no? Y ya entrando al tema del libro, justo empezó esta parte de desde dónde lo voy a contar, cómo lo quiero contar. Y en ese momento es mi primera novela, además. Entonces pasamos un largo viaje. Ya el proceso de escritura como tal fueron 4 años, en los cuales era, no se crean que estuve esos 4 años escribiendo diario, era de escribía, lo botaba, lo sacaba, lo mandaba a un concurso, no pasaba nada, lo volvía a revisar, lo volvía a arreglar, lo volvía a aventar, lo mandaba a otro concurso, no pasaba nada. Fueron así un montón de cosas. Y fue justo como ir afinando, ¿no? Esta voz narrativa, ir dándome cuenta que yo quería hablar desde, sí, del tema de la muerte y del duelo, pero quería hacerlo desde una perspectiva que también nos permitiera soñar. Eh, y había justo, ahí se volvió justo este tema del cambio de óptica, fue fundamental para trabajar eso, ¿no? De en ningún momento perder este espacio evocativo, este espacio, ¿no? De que nos permite que aunque estemos hablando de la barracuda o de la muerte de Luisa, podamos seguir siendo sirenas, aunque estemos, como dice en el libro, ¿no? En el tendedero y escondiéndonos, ¿no? Eh, Se volvió como la herramienta que me permitía hablar de esto sin sentir que sin sentir que lastimaba. No sé si me explico, ¿no? Para mí yo creo que Las Sirenas fue como trabajar muy de cerca, justo como sucede con las niñas, con los niños que juegan a la muerte, ¿no? Y yo me acuerdo de que, por ejemplo, cuando fue el tema de las Torres Gemelas en Estados Unidos, me tocó ver en un consultorio y ver niños jugando a eso, ¿no? Y que de repente como adultos se escandalizan, ¿no? O con otras situaciones que nos ha tocado vivir en México. Y te das cuenta de que el juego es una forma en la cual, como de niñas y de niños, vas procesando también estas situaciones difíciles. Y si uno lo va recordando, de niñas, de niños, no solo jugamos a cosas divertidas, también a veces jugamos a cosas que nos asustan o que nos confunden. Y como decía una maestra mía en psicología, lo más preocupante es cuando una niña o un niño deja de jugar. Cuando dejan de jugar, aguas, porque algo está ahí ya pasando muy serio que ya no está, que ya ahí hubo algo que sí se rompió, ¿no? Entonces, bueno, era como, todo esto era como la perspectiva desde la cual estuve trabajando, ¿no? Y para eso necesitaba también como
Trabajé mucho desde el ámbito de lo poético, de lo metafórico, que me permitiera tener como de repente estas válvulas de escape, ¿no? Y el caracol en ese sentido se volvió como el personaje principal, porque el caracol para mí es el corazón de Sofía, ¿no? Entonces es inconsciente que le está diciendo, no, pues sabes que no va por ahí, me quieres votar, pero te voy a regresar, y el mar sigue ahí, y que también tiene que ver el mar y el caracol en equipo, son como esta metáfora de la resiliencia, ¿no? Para mí, un poco, ¿no? De que incluso cuando Sofía se quiere dejar ir, llegan al ataque el caracol y el mar para sacarla, ¿no? Aliados, por supuesto, con Tita, ¿no? Y pues bueno, ya como un poco cerrando, una de las partes que más me tocó reescribir en este libro fue la relación entre Luisa y Sofía, ¿no? Porque al principio casi no había mucha Luisa. Luisa llegaba al segundo capítulo y ya, ¿no? De lo que significaba para Sofía perder a Luisa, necesitaba construir primero esa relación, mostrarlo con todo el cariño, con todo eso, todo lo que estaba ahí, ¿no? Y ya para llegar al capítulo de las medusas en el aire, ¿no? Y que ya es cuando muere Luisa, ¿no? Pero también había, por ejemplo, bueno, es que son un montón de cosas que me gustaría decir, ¿no? Pero yo creo que al fin de cuentas tiene que ver con eso, con la resiliencia y con la imaginación, ¿no? Ese momento en el que estamos en el funeral de Luisa y de repente Sofía a través de la imaginación tiene este momento de desfogue en el cual genera y provoca una tromba, todo un huracán ahí mismo, ¿no? ¿no? Y asusta a las urracas y hay estos momentos que incluso podrían ser dentro de todo un poquito cómicos, porque para mí era muy importante hablar de que en estas situaciones pasas por muchas emociones y que a veces puede pasar que en un mismo funeral, por ejemplo, estás muy triste, pero de repente sucede algo que te ríes. Yo recuerdo mucho cuando fue el funeral de mi abuela paterna, que nos estaban contando que en el cerro donde estaba parte del cementerio se había desgajado y se habían ido los féretros, ¿no? Y en eso llegó una prima a decirnos, oye, ¿dónde está mi tita? Como ven, era mi tita. Y no sé, como que veníamos nosotros de esta imagen que nos estaban contando de los féretros que se iban con la corriente y llegó la prima a preguntar, y en la imaginación los que estábamos ahí entendimos que la tita se estaba yendo y nos dio risa, ¿no? Empieza uno como estas narrativas extrañas, absurdas, que parecen como un quiebre en el espacio-tiempo, pero que también son este momento de regenerar y de crear redes y muchas cosas muy complejas que están ahí, ¿no? Entonces, La sirena sueña con trilobites para mí no es un libro en el cual me interese decir que quiero explicarles la muerte a los niños o a las personas que la lean. Es un libro que para mí es justo que sea el punto de partida, ¿no? Para decirte, mira, mi experiencia va así, esto es lo que le sucedió a Sofía, esta parte también, como decías tú, Vicky, de este momento de la soledad de la infancia, de sentir que eres la última sirena, ¿no? Y de la última especie, la última de tu especie, y que no logras tener contacto con las otras criaturas que habitan y comparten planeta contigo, ¿no? Aunque sea tu mamá o tu abuela o tus papás, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de lo que les podría contar de las sirenas, pero yo...